a un culto de hogar, a hacer un culto de hogar en casa de unos hermanos, cuando vamos a las calles a llevar los tratados, a evangelizar, cuando hacemos visitas, cuando tocamos puertas, cuando vamos a un hospital, cuando vamos a un sepelio, ¿verdad? A un funeral, pues ahí, hermano, son momentos que nosotros tenemos que hablar como hablaría y hablamos los hijos de Dios, hablar las cosas de Dios, las cosas de Dios. Fíjese que aquellos que predicamos la palabra, aquel que enseña la palabra, tiene una responsabilidad delante de Dios, de que cuando se dispone a hablar acerca de Dios, debe de tomar, ¿verdad?, como referencia pasajes de la Biblia y no salirse del tema del pensamiento de la Biblia, porque cuando yo voy a mezclar en la enseñanza cosas, ¿verdad?, del mundo, relacionándonos con la iglesia, entonces lo que hago más bien no hablar lo que Dios me ha mandado hablar, sino que estoy hablando un poco de Dios y un poco del mundo, y un poco de Dios y un poco del mundo. Fíjense que los que predicamos, los que enseñamos la palabra, tenemos una gran responsabilidad de que, imagínense, pararse o estar arriba de un púlpito frente a los hermanos en la congregación, es para hablar, hermano, lo que concierne y lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice el apóstol Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Porque aquí todos, cuando nos reunimos en la iglesia, o cuando una persona va a una iglesia, supuestamente esas personas, ¿verdad?, van a buscar algo espiritual, algo para alimentar el alma. Entonces, cuando un predicador, cuando alguien se dispone a hablar y enseñar la palabra de Dios, hermano, tenemos que limitarnos, ¿verdad?, a hablar conforme a la palabra de Dios escrita. No podemos mezclar. Muchas veces cuando uno predica, uno habla y dice ejemplos, ¿verdad?, vividos, ejemplos de la vida en relación a lo que Dios está pidiendo, en relación al cambio que Dios pide de nosotros, y se ponen esos ejemplos. Son ejemplos que muchas veces, ejemplos vividos, que uno mismo lo experimenta y lo vive, pero son ejemplos solamente. Pero el fundamento y la base de nuestra enseñanza y lo que nosotros hablamos y decimos debe ser palabra de Dios, para que, hermano, en todo sea Dios glorificado. Cuando yo me dispongo, por ejemplo, a preparar la palabra para cada culto, déjenme decirle que no voy a YouTube ni escucho a otros predicadores. ¿Sabe? Por ejemplo, el tema de esta mañana, hablar conforme a la palabra de Dios. Entonces, me hace que yo me siente en YouTube, en la computadora, y ponga en search, en búsqueda, ponga hablar conforme a la palabra de Dios, y empiezo a escuchar a un predicador, y empiezo a escuchar a otro predicador, y a otro predicador. Y hago mis notas para preparar el mensaje. Ahí no está Dios, hermano. Entonces, para predicar la palabra de Dios, yo tengo que orarle a Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que decirle: Señor, pon tú las palabras en mi boca, las que yo tenga que decir, porque es tu palabra, y el que habla en nombre de Dios debe de someterse al pensamiento de la Biblia, y no podemos irnos en divagar pensamiento, en divagar. Porque hoy en día muchas personas, entre cristianos, ¿verdad?, dice, por ejemplo, di la palabra, confiesa la palabra, pero en realidad, hermano, déjeme decirle que la palabra de Dios no es como una varita mágica. Usted dice sana y ya se sanó. No, uno dice sana en el nombre de Jesucristo, pero el que hace la obra es Dios. Amén. Pero a veces hay hermanos que dicen, y se escucha eso en internet, se escucha en la televisión: confiesa la palabra,
declara la palabra